Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, vamos. Ahí está. Ay, espera. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo es eso? A ver. Materiales reciclados.
Aguilar Cayata. Arce Flores. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Aina López. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué raro. Perdón. Barreda Valdivia. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, coro, coro. Bolívar Puma. Chávez Yajo. Presente, profesor. Buenas tardes. Flores Choque. Galindo Parillo. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿De dónde estará usted? Sí, sí, se le escucha. Gracias, profesor. Su micro está chupando, pero apague su micro, está chupando. Uno que se quiere enterar de lo que está usted haciendo en su vida personal. Gómez Saico. Presente, profesor. Buenas tardes. Granda Álvarez. Hualpa Centeno. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Guaracha Taco. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Granda. Huiza Charca. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huihuaticona. López Valer. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Manmani López. Manuel Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Miranda Vilca. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Panca Condori. Ponce Mamani. Escuelas Atencio. Saico Calachúa. Supo Sarayasi. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Vargas Carnero. Tapana Chilín.
Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, caracho, me olvidé. Un momento. Sandro, te pongo asistencia. Un momento, por favor. Un momento, un momento, un momento. Me estoy olvidando de hacer algo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, soy el alumno Sandro Aguilar, profe, entra un poco tarde. Ya no hay problema, le pongo asistencia. Ya, profe, gracias. Fear of the dark. 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 Ay, a ver. ¿Qué dice? Ventas. Ah, ya está.
sería esto?
Ay, no. Ya fue. Permítame. Esto no es. Salud, gracias. Bien ahí. A ver. Ay. Ya, se debe estar observando mi...
La ley 28256. ¿Qué? ¿Qué es esto? Se debe estar observando la ley 28256, ¿cierto? Cierto. Pucha. Bueno, esta presente ley establece los criterios mínimos, se puede decir, con respecto al transporte de materiales peligrosos. Ay, no. Bueno, el objetivo de la ley es regular actividades, procesos y operaciones en el transporte terrestre. Como ya lo hemos estado viendo, y me imagino ustedes han podido revisar en ese, no manual, sino en ese libro que nos habla del almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos. Entonces la ley establece Ustedes saben que las leyes establecen las normas mínimas. Entonces acá está hablando de regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y protección a las personas, al medio ambiente y a la propiedad, porque recuerden que estos, cuando son eh, derramados o hay algún problema con su transporte, pueden generar cualquier situación de riesgo. Es aplicable a todos, recuerda, todas las empresas, a las que producen, almacenan, embalan, transportan, tienen rutas de tránsito, manipulan, utilizan, reutilizan, tratan, reciclan y la disposición final de residuos, de materiales peligrosos, perdón. De la definición de los materiales, ¿qué son los materiales peligrosos para efectos de la presente ley?
¿Cómo los define? Como elementos, insumos, productos y subproductos o sus mezclas en estado sólido, líquido y gaseoso, que por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que por su carácter de ilícito representan riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Esa es la definición de acuerdo a la ley 28256. De las competencias de las autoridades sectoriales. El sector responsable de la regulación y control de la actividad que emplea los materiales peligrosos se encarga de regular, fiscalizar y sancionar las actividades, procesos y operaciones que no cumplan con lo mínimo establecido. Porque acá bueno, en esta norma no, pero en el reglamento sí establece las características mínimas necesarias. En lo que se refiere a producción, almacenamiento, embalaje, manipulación, utilización y reutilización. De estas competencias del Ministerio. ¿Cuáles son las competencias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Son obligaciones establecer y mantener un registro actualizado, un registro único de las unidades de transporte terrestre. ¿Eso qué significa? Que cada equipo pesado, o bueno, que cada equipo que se utilice para el transporte de materiales y residuos peligrosos debe haberse hecho la gestión para obtener toda esa documentación y estar en el registro único del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Además, debe disponer la expedición de licencia de conducir de categoría especial. Existe una licencia de conducir de categoría especial para las unidades de transporte de materiales y residuos peligrosos. ¿Cuál es esa licencia de conducir? Es una licencia especial que lo vamos a ver cuando hablemos del Decreto Supremo 021 del año 2008, que es el reglamento de la Ley 28256. El Decreto Supremo 021 establece cuáles son los requisitos para obtener esta licencia de conducir, que no es cualquiera. O sea, ninguno de nosotros puede obtener la licencia de conducir. Solamente podemos obtener la licencia de conducir de categoría especial, siempre y cuando nosotros nos dediquemos al transporte, movimiento, carga, descarga de materiales peligrosos y trabajemos en una empresa que bajo estas características que les estaba diciendo, vea por necesario que nosotros necesitamos esa breve especial. Debe verificar que las empresas prestadoras de servicio de transporte cuenten con una póliza de seguro. No simplemente se trata de tener un SCTR u otras obligaciones que nos da la ley. Debe tener una póliza de seguro que cubra todas las operaciones de transporte de residuos y materiales peligrosos, desde la adquisición hasta su disposición final. ¿Eso qué significa? Hasta que se convierte en un residuo peligroso, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en materia ambiental. Debe establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Conductores, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con licencia especial. Debe autorizar y fiscalizar el tratado de materiales y residuos peligrosos de la actividad industrial y o minera a las empresas prestadoras de servicio de transporte que están debidamente registradas. ¿Eso qué significa? Que una vez que las han aprobado, bueno, o han podido presentar todos los documentos que sean necesarios, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene que hacer un seguimiento a las empresas, a los equipos que tengan estas autorizaciones para verificar que siguen cumpliendo la ley. Debe determinar la obligatoriedad de las empresas prestadoras de servicio de transporte a proporcionar un control de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades motrices, o sea, de sus equipos. Los equipos deben tener mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, etc. Así como llevar un inventario de los materiales peligrosos. Recuerden las hojas de remisión, ahí se hace el inventariado. Debe verificar a través de las direcciones regionales de circulación terrestre que todo transportista se encuentre autorizado para el traslado de residuos y o materiales peligrosos. Además, debe disponer, cuando lo considere necesario, que las unidades motrices utilizadas para el traslado de materiales y o residuos peligrosos se encuentren cubiertos con tolvas herméticamente cerradas para impedir que eso pueda afectar a otras personas en el medio ambiente y evitar la contaminación del medio ambiente. Otras que determina el reglamento. El Ministerio de Salud también tiene una autoridad, pero directamente con la DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, que habla de los aspectos técnicos sanitarios del transporte. ¿Eso qué significa? Del embalaje, carga, transporte y descarga. Todas las condiciones y características con las que debe realizarse a través de la división de sustancias químicas y residuos peligrosos, que los generadores y los transportistas cumplan con las políticas y lineamientos sobre el manejo y gestión de residuos y materiales peligrosos. Además, debe declarar zonas en estado de emergencia sanitaria y ambiental por el manejo inadecuado en el transporte de materiales peligrosos y residuos peligrosos. Y si es que hubiera colocado ese estado de emergencia, también tiene que disponer el levantamiento del estado de emergencia si es que la empresa demuestra que está cumpliendo la normatividad, la legislación o lo que haya incumplido en algún momento ya lo ha
Solucionado. Además, debe de disponer la eliminación y control de riesgos sanitarios generados por el transporte de materiales y residuos peligrosos. De las municipalidades también son fiscalizadoras o son aquellas que van a estar comprometidas con esto. Porque este reglamento, esta ley, lo que establece y estipula como mínimo el Estado, son de cumplimiento obligatorio. Son de cumplimiento obligatorio y lo cual permite que el responsable, el transportista, el que ha desarrollado esta actividad o el que ha hecho un contrato, en fin, esté cumpliendo lo mínimo necesario para poder así evitar problemas que ya anteriormente han sucedido. Por ejemplo, donde sucedieron en Choropampa. Nosotros sabemos de una gran cantidad de derrames quizá que en diferentes lugares se han desarrollado, quizá en la misma comunidad por la cual nosotros habitamos, y es muy importante que las empresas cumplan estos reglamentos, estas disposiciones, para que así no se tenga que requerir un tema de sanciones, porque aquella empresa que no cumple es simple para desarrollar esto. Aquella empresa que no cumple, aquella empresa que incumple con las disposiciones dadas por la ley 28256, y la misma ley lo dice, son sancionadas, pueden ser sancionadas, por ejemplo, si el transporte del material peligroso se está desarrollando de manera inadecuada en recipientes que no estén avalados por las autoridades competentes, además que esté impactando al medio ambiente mientras está generando el transporte de los materiales y los residuos peligrosos. Las sanciones no son simplemente temas económicos, muchas veces es la retención del material peligroso. Ustedes dirán, ¿cómo así la retención? Que les incautan. Les incautan los materiales, o sea, como que por decirlo, les quitan los materiales peligrosos. Y incluso en el reglamento dice claramente que de ser necesario, la autoridad competente puede confiscar hasta la unidad. Es un tema muy delicado. El tema del transporte. Por eso cada empresa tiene que contratar un servicio profesional. Esto ya no es un tema aislado, es un tema muy, muy delicado. La ley no tiene muchas especificaciones, termina con lo que es la multa, las infracciones, el procedimiento sancionador, que eso le compete, ¿no?, a la autoridad fiscalizadora. Nosotros lo que vamos a desarrollar es el análisis de esta ley, bueno, más del reglamento, porque esta ley solamente tiene, ¿cuántos? 14 artículos y unas cuantas disposiciones finales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Todo lo que tiene que ver con la documentación, y además de ello, que toda empresa debe elaborar un plan de contingencia. Si ustedes desean, vayan buscando cómo se hace un plan de contingencias, porque al final del módulo
Ustedes no es que van a copiar, van a realizar un plan de contingencias. Un plan de contingencia relacionado al transporte de materiales peligrosos, un plan de contingencia relacionado a las emergencias humanas, un plan de contingencia relacionado a todo lo que podría salir mal en una empresa. ¿Qué es un plan de contingencias? Es aquel documento donde se desarrollan todas las acciones que van a responder a una emergencia. Por ejemplo, si hubo un accidente en una mina, se necesitan diferentes materiales peligrosos, explosivos, ácidos, en fin. Entonces, si hay un derrame de esas sustancias, ¿qué hace la empresa? Ese es un plan de contingencia. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Ya, este plan de contingencias va a ser elaborado por cada uno de ustedes. Lo único que vamos, bueno, al final se les va a dejar la estructura mínima que debe tener un plan de contingencias, pero al final ese plan de contingencias lo desarrollan ustedes. Tienen que aprender a crearlo, por eso es que se les deja no una práctica, sino se les deja un trabajo sobre la elaboración de ese plan de contingencias. ¿Alguna pregunta o duda? Profesor, Dime. el plan de contingencia, ¿usted nos va a dar el tema o el material que va a ser derramado? ¿Cómo? ¿Usted nos va a dar el material que está derramado para hacer el plan de contingencia? Se les va a dar la estructura. Material tienes en Internet. En Internet tienes diferentes planes de contingencia. Lo que se les va a dar es la estructura, que es lo mínimo que debe contener tu plan de contingencia. No significa que nosotros vamos a estar, a ver, hijito, pon esta. No, cada uno de ustedes es el que tiene que verificar en los diferentes planes que se les va a poder facilitar para que los desarrollen. Solamente se les va a pasar la estructura mínima. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ay,
¿Qué? Ah, su madre, ¿qué será eso? Ay, no, ¿qué hice? Allá. No sé qué hice. A ver un momento. No sé qué hice. No sé qué pasó. Más o menos es esto. Un plan de contingencia. Lo que sucede es que se les da, bueno, ¿dónde está la estructura mínima? Acá está la estructura mínima. Pero eso es más adelante todavía. Aunque no es tan lejos, ¿ah? De acá a 2 semanas ya van ustedes, ya tienen que empezar a realizar su plan de contingencias. Lo que nos dice INDECI es que deben ir los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de un plan de contingencias? Los objetivos son diversos. Dependiendo de esos objetivos, es que se va a desarrollar el resto del plan de contingencias. Por ejemplo, si yo pongo como objetivo el tema de la atención oportuna en emergencias humanas, o atención oportuna no es simplemente primeros auxilios. Atención oportuna podría ser botiquines, camillas, ¿qué más? Ambulancias, etc. Entonces, dependiendo de lo que yo me trace como objetivo o como meta, se realiza la organización del plan de contingencias. ¿Cómo la organización? Claro. Si yo pongo, como dije, de manera oportuna atender emergencias humanas, pues si hay una mutilación, yo debo tener algún procedimiento. Por eso se les llaman protocolos. ¿Qué diferencia hay entre los protocolos y los procedimientos? Los protocolos generalmente son para responder a emergencias o situaciones que no pueden esperar. Por ejemplo, cuando un paciente llega a un hospital, el hospital o la clínica tienen sus protocolos. Ellos pocas veces tienen, los procedimientos son para cosas rutinarias, pero los protocolos son para cosas de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Aquello que no puede esperar. Si yo, por ejemplo, no sé, mi gato me arañó la mano y empezó a sangrar mi mano, eso es una urgencia. Puedo esperar, yo no me voy a morir si mi gato me ha arañado. Así me haya arañado la cara, yo puedo esperar el corte, voy a perder un poco de sangre ya. Me estará ardiendo, pero se acabó. En cambio, una emergencia es algo que no puede esperar. Por ejemplo, si nosotros sufrimos un accidente vehicular y de pronto una barra, algún elemento metálico del chasis del equipo quedó incrustado por nuestra mano y la atravesó, esa es una emergencia. Que si nosotros estamos perdiendo demasiada sangre, es una emergencia. Que si hay un derrame de un material peligroso de una gran magnitud, eso es una emergencia. Y el plan tiene que establecer todas esas medidas que se van a desarrollar. Los objetivos, el ámbito de aplicación a lo largo de la empresa, ¿no? Bases y criterios. ¿Qué metodologías se van a utilizar para la identificación del riesgo? Ah, fácil, profe, la ley 29783. No, no está hablando del riesgo, de ese riesgo de que todos sabemos. Peligro, riesgo, evaluación del, ¿cómo es? Evaluación del riesgo, medidas de control. No, es otro tipo de riesgo. El riesgo que tiene que ver con el plan de contingencias incluye la vulnerabilidad. Analizar qué tan vulnerable es la persona o grupo de personas que podrían enfrentar una situación riesgosa o una situación de emergencia. Por ejemplo, no es lo mismo tener un pequeño derrame de unos 200 mililitros de un combustible a tener un derrame de 4 galones a tener un derrame de 200 litros. La vulnerabilidad, mientras mayor sea la cantidad, es mucho mayor mi vulnerabilidad. Yo soy más vulnerable. Hablemos primero como personas. Hay niveles de riesgo en esa vulnerabilidad. ¿Qué tanto puede afectar a la persona? ¿La puede matar? Si la puede matar es el más alto riesgo. Pero no es la categoría de acuerdo a alto, medio, bajo, no. No, las empresas desarrollan esa evaluación del riesgo. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Tampoco nos adelantemos, eso lo vamos a ver en su momento. Pero ¿por qué les anticipo? Para que ustedes vayan revisando esta estructura mínima y yo lo que voy a hacer es voy a facilitarles un par de planes de contingencias
para que ustedes los analicen y entiendan cómo es que se han desarrollado las cosas para elaborarlo. Que la normatividad y que esto que lo otro, pero al final lo que ustedes tienen que hacer es centrarse en lo que, de acuerdo al criterio, podrían necesitar. Si yo tengo una emergencia humana, pues no puedo estar pensando en que voy a llamar al 116, porque hasta que lleguen los bomberos, si bien es cierto que van a llegar lo más rápido posible, pero los bomberos no están pegados a nuestra empresa. El plan de contingencia debe ser algo que yo debo tener en la empresa para solucionar inmediatamente, no puede esperar. Yo sé que se les explica, sí, que las contingencias, que llamas al 116, pero si ustedes van a ser futuros prevencionistas o futuros supervisores, no puedes esperar a que venga el 116 después de 10 minutos. Quizá en esos 10 minutos el paciente ha perdido, no sé, 1,5 litros de sangre y está a punto de entrar en estado de shock, perder el conocimiento. Eso es lo que desarrollo en plan de contingencias. Eso y muchas más cosas. Profesor. Dime. Profesor, en toda empresa hay un plan de contingencia. Por obligación, ley 28551. ¿Qué nos dice la ley 28551 que es obligatorio? Pero las empresas también son industriales. Cualquier empresa. O sea, ¿la policía debería tener su plan de contingencias? Se supone que sí. Pero la policía no es una empresa. Pero recuerden, la ley 29783, en su artículo número 3, o bueno, en el artículo número 2, no me acuerdo, cuando habla de el campo de aplicación, el objeto de donde vamos a implementar esto de la seguridad, dice claramente que la ley 29783 y todo lo que tiene que ver con seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente, contempla empresas públicas, empresas privadas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú. Se supone que lo deben tener la policía, las Fuerzas Armadas, los ministerios, congresistas, en fin, yo qué sé. Pero nosotros no vamos a trabajar en el ministerio, ni en la policía, ni en el ejército. Nosotros estamos yendo para trabajar en una empresa. Entonces, la empresa, ¿por qué está obligada? Lo dice la misma ley 28256, que si no creas y tienes infracciones, te ponen UITs. Ahí dice, puede ser amonestación, multa, suspensión de las autorizaciones. O sea, tú ya no puedes ser una empresa que transporte materiales peligrosos o que trabaje con materiales peligrosos. Revocación. Revocaron tu solicitud, revocaron tu autorización. O sea que ya ni siquiera puedes hacer algo para el transporte de materiales peligrosos. Que si tú no tienes un plan de contingencias para responder, de repente te la suspenden la autorización. Si no solucionas esa suspensión, te la revocan y ya no puedes trabajar como empresa que transporte materiales peligrosos. Es simple. Es como que te cierran. Todas las empresas que hacen procesos industriales mineros de construcción tienen materiales peligrosos. Si te quitan la autorización, ¿qué podrías hacer? Si el Estado o las autoridades te quitan la autorización, ¿qué podríamos hacer? Jóvenes señoritas, llamamos al abogado. ¿Saben qué podemos hacer? Nada, porque la ley es clara. ¿Qué significa revocar? Que te quitan la autorización. Y si te la quitaron, así vayas con el presidente de la República, nadie te la puede regresar. Lo que podrías hacer si te han revocado es volver a pasar por el proceso de evaluación para que te entreguen la autorización como empresa que transporta o que brinda servicios de residuos peligrosos o yo qué sé. Y el cumplimiento de muchas de estas cosas son obligatorias. Y mira, acá lo tienes. Artículo 9 de la ley 28256. Los titulares de la actividad, no está hablando de la mina, está hablando de los titulares de la actividad de cualquier empresa que use materiales peligrosos, están
obligados a elaborar o a exigir a las empresas contratistas, a las empresas que desarrollan, que intervengan en la producción. La producción, almacenamiento, embalaje, transporte, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, etcétera, 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 de materiales y residuos peligrosos deben tener un plan que sea aprobado. O sea, no es que yo tengo mi plan y ya está, no. Yo tengo que presentar este plan a la autoridad competente y además, también debo tener una fiscalización ambiental. Por ejemplo, yo tengo mi plan de contingencia, soy Petroperú, tengo mi plan de contingencias. Ya, ¿eso me quita la responsabilidad del control ambiental? No, al contrario. No solamente tengo la responsabilidad de atender la contingencia por el derrame del petróleo, ya que soy Petroperú. Debo atender el control ambiental producido por el derrame, porque va a haber una autoridad que me va a fiscalizar ambientalmente hablando. Todo eso tiene que ver en el plan de contingencia, claro. Es que el plan de contingencia va de la mano con el tema del medio ambiente. ¿Me entienden o no? Ay, miércoles. ¿Me entienden o no me entienden? Sí, profesor. Sí. Es así de simple. O sea, tenemos opciones, Skipper. ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos o no tenemos opciones, Skipper? Sí tenemos opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Cumplir. Cumplir. Cumplir con todo lo que esté establecido. Si no cumplo, puede ser leve, grave o muy grave y al final la empresa es a la que le quitan las autorizaciones y todo. ¿Ustedes creen que una empresa, después de que ha hecho sus inversiones para lograr obtener permisos, solicitudes, en fin, yo qué sé, haber conversado con los representantes de las instituciones fiscalizadoras para que le aprueben, en fin, después de toda esa chamba va a dejar que alguien venga, no cumpla las normas de seguridad y le quiten o le revoquen esto? No, pues. No, imagínate, si supongamos yo estoy transportando concentrado de cobre, porque el concentrado de cobre es un material peligroso, estoy llevando 10 volquetes de concentrado de cobre y no sé, pues en ese momento hubo una falla mecánica y uno de los volquetes termina generando un accidente y el concentrado de cobre termina en la calle o termina derramándose. Si yo no tengo implementado mi plan de contingencias, me van a evaluar por ahí. Si yo no sé qué hacer en el momento del derrame, van a seguir fiscalizándome. Y pero aún, si yo he efectuado un impacto al medio ambiente y no controlo, van a seguir fiscalizando. Entonces, me agarran de todos lados y quizá la autoridad competente define quedarse con mis volquetes con concentrado de cobre. ¿Cuánto podríamos estar perdiendo? Millones. Porque un volquete con unas 50 toneladas nada más, un volquete, hablamos de 10, son 500 toneladas. Eso es dinero. A ninguna empresa le conviene que le hagan eso. Por eso todas las empresas cumplen con todos los documentos. Existen miles de planes de contingencia en Internet. Ustedes pueden buscar. Yo les voy a pasar unos 2, 3. Tengo de Cerro Verde, tengo de Petroperú. ¿De cuál más tengo? No me acuerdo, pero les voy a subir algunos de ellos. ¿Ya? Eso es. Al final esa es nuestra chamba, pues. Cumplir. No tenemos opciones. Si no cumplimos, ni modo. Si cumplimos, bien.
¿Alguna pregunta o duda final? Profesor, ¿el plan de contingencias para qué fecha es? Más o menos, es para fin de módulo. Hoy día estamos terminando la sexta semana. Hoy día estamos terminando la sexta semana. Saca tu cuenta. Son 12 semanas que tiene el módulo. Saca tu cuenta cuándo más o menos va a terminar el módulo. Si hoy día estamos finalizando la sexta, el 10 finalizamos la séptima, el 17 finalizamos la octava. Les hago recordar, el 16 de octubre, no, el 16 de diciembre tienen su evaluación de la segunda unidad, que tiene que ver con el tema de condiciones del sitio de almacenamiento, que tiene que ver con las operaciones de almacenamiento y todo. Tienen su lección oral, el 17 tienen su examen escrito. De ahí pasan 4 semanas más. Yo no creo que sea el 7, de repente el 14 o el 21 de enero del 2022 es que van a presentar. Por si acaso, no sé si, supongo que sí, mínimo les darán una semana de vacaciones. Si les dan una semana de vacaciones, lógicamente que no van a tener clases hasta por lo menos el 2 de enero del 2022. El 3 de enero del 2022 ya están ustedes en clases de nuevo. Porque no es que nos vamos hasta abril, mayo, como en los colegios, no. Las vacaciones son solamente hasta que finalice año nuevo y de nuevo regresan y siguen avanzando clases. O sea que vamos a hacer clases en verano, sí, ustedes no tienen descanso. Ni los docentes tenemos descanso, solamente por Navidad y Año Nuevo nada más. El resto del año trabajamos duro y parejo. Solamente feriados nada más, los feriados se respetan. Más o menos hasta esa fecha, 14 a 21. Pueden hacerlo por grupos, eso ya lo veremos en su momento. Bien, me imagino eso de las vacaciones también ya les informarán en su momento. Yo todavía no tengo información oficial, así que no puedo decir nada cuándo van a ser las vacaciones. Ni siquiera yo mismo sé cuándo empieza. ¿Qué más? Nada más pues. Ahí nos quedamos, jóvenes y señoritas. La ley 28.256 hemos visto hoy día. El reglamento, el decreto supremo 021 va a ser más extenso, así que vayan descargándolo. Si ustedes lo quieren descargar, está libre en internet. DS 021-2008-MTC. DS 021-2008-MTC. El decreto supremo 021 del año 2008. El reglamento que regule transporte terrestre de materiales peligrosos. Vayan leyéndolo, vayan buscando información, ustedes mismos vayan adelantando hacia los temas. Porque yo lo que voy a hacer es leer. Y si avanzo rápido algunos temas, entenderé que ya algunas cosas las habrán leído. Por ejemplo, yo nunca leo las definiciones. Ustedes van a tener que leer las definiciones de ese reglamento. Si son 20, las 20. Si son 30, las 30. Si son 40, las 40. Porque más adelante en el reglamento menciona esos términos de las definiciones. Y si ustedes vienen y dicen, profe, pero usted no nos ha enseñado, les estoy informando que eso no les voy a enseñar. Eso se supone que ustedes tienen que leer. ¿Ya? Yo de frente voy a agarrar y voy a empezar a hablarles de los artículos que nos hablan de la gestión, de la implementación, en fin. Si puedo agarrar todo el reglamento, se agarrará, pero si tengo que agarrar los artículos más relevantes, se agarraré esos. Ya, ¿qué más? Nada más, pues, no se olviden de desarrollar su tarea de la segunda unidad, avanzar con la tarea de la segunda unidad, que de acá a 2 semanas ya tenemos de nuevo evaluaciones. Ya, nos vemos hasta el día lunes. Cuídense, que tengan un buen fin de semana y que les vaya bien. Profesor, gracias. Nos vemos. Hola, profesor. Nos vemos.